Bueno, buen día a todos, ¿cómo les va? Yo soy Patricia Núñez, profesora de literatura primero, y también profesora de literatura española en formación docente desde hace unos años. Así que en nombre de APLU, Álvaro está en viaje, así que no puede estar con nosotros en este momento, pero en nombre de APLU les doy la bienvenida y les agradezco, y de paso agradezco por un lado a APLU, por haber pensado este espacio tan necesario para todos, y les agradezco a ustedes por sumarse a ver qué tal, cómo nos va con esto de hacer un recorrido por algunos de los eh, textos eh, medievales que dan sentido y origen a la literatura en lengua castellana, por lo menos, ¿sí? Así que, bueno, hoy vamos justamente a presentar el curso para tener una idea de la totalidad, aunque ustedes recibieron un programa, siempre es un programa tentativo, ¿verdad? Porque pueden ir surgiendo eh, ideas, cambios, propuestas, y entonces allí podemos ver de incorporar, seleccionar eso. Estén siempre tranquilos de que esto es un espacio abierto en ese sentido, ¿sí? Ya pensamos hace un tiempo la posibilidad de abrir un aula en CREA, que también creo que les llegó esa información, que Néstor cuando envió toda la información del curso les tiene que haber pasado ese material. Así que allí, igual hoy yo voy a compartir pantalla para mostrarles alguna cosa, por si hay alguna duda, pero pueden inscribirse en el aula, en el aula virtual. Dice primero A, B, C, ustedes tranquilos con eso, no me abrían el curso si yo no planteaba que era para algunos, evidentemente para algunos cursos puntuales. Entonces, por eso puse eso de primero, pero sabemos que en realidad la invitación de APLU es más amplia, pero específicamente surge de la necesidad de cubrir desde nuestra asociación la ausencia en los cursos de primero de la reforma en curso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por un lado. Bienvenidos y gracias, y vamos a empezar entonces, ¿sí? Bien, nosotros tenemos en lo que hace a la literatura española medieval algunas, hay desafíos, como siempre, y algunos puntos importantes a destacar. Por ejemplo, ¿podemos hablar de literatura en ese periodo? ¿Qué es literatura? ¿Desde qué lugar de la literatura nos planteamos? ¿Desde qué concepto? Eso yo lo voy a dejar un poquito de lado porque nos llevaría muchísimo tiempo ir indagando, pero lo dejo planteado porque es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuáles son los textos medievales? ¿Cuáles eran? ¿Cómo son los textos medievales? ¿Cómo imaginan ustedes? ¿Qué saben ustedes de esto? Y esto no es pregunta retórica. Porque el mundo medieval es un mundo otro, ¿verdad? Muy distinto del nuestro, muy distinto. El fenómeno cambia radicalmente la historia de la literatura, si pensamos en cuanto a avances tecnológicos, por ejemplo. Que no... La escritura. Bien, tenemos escritura, perfecto. Por lo tanto, eso lo tenemos. No es como en la antigüedad que de pronto, aunque muchos textos medievales tienen una historia desde la oralidad, tomaron forma escrita después. Ese es el otro tema. Estamos hablando de un periodo antes de la imprenta. Entonces el texto medieval está estrechamente relacionado, o la textualidad medieval, podríamos decir, está estrechamente relacionada con la oralidad por un lado y con los manuscritos por el otro, ¿sí? Con el universo del manuscrito, que evidentemente eso implica un determinado tipo de recepción muy diferente a la que puede haber tenido el universo ya atravesado por la imprenta, ¿verdad?
Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta porque obviamente que hace una diferencia, ¿sí? Así que eso por un lado. Y luego tenemos un dato o un detalle no menor. En el caso de lo que nosotros decimos hoy, literatura española, el origen de estos textos o de algunas de estas textualidades en el periodo del que nosotros vamos a hablar, que ahora yo lo voy a plantear, pero que más o menos ustedes ya lo conocen, esos textos son textos fundacionales, o sea, es cuando la literatura en nuestra lengua empieza como tal, en su función incluso poética, en su función literaria. Es bien interesante también tener eso presente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto por un lado lo quería como resaltar así para el comienzo y si bien habría mucho para conversar, yo soy una apasionada del mundo medieval, no voy a meterme solo con la Edad Media porque vamos a pensar lo que decíamos, ¿no? Desde lo que es la literatura española. Pero también tenemos que hacer una distinción. En general, salvo los textos de los que espero que nos dé el tiempo hoy, que son esa lírica muy primitiva en mozárabe, todos los textos de los que vamos a conversar y que se entiendan como textos justamente fundacionales de la literatura española medieval, son en lengua castellana, ¿verdad? En general, en lo que más hemos profundizado nosotros en la formación docente hasta el momento es en literatura española en lengua castellana. Nosotros sabemos que hay otras lenguas en la península, ¿verdad? Entonces, en general y en su enorme mayoría son en lengua castellana, y ese es también algo importante como para tenerlo anotado por allí, ¿sí? El carácter de estas textualidades, el mundo antes de la imprenta, lo que tiene que ver con la impronta de la oralidad y la importancia de la oralidad, y una mayoría de textualidades que están en uno de los registros, que por alguna razón, que después vamos a conversar, se vuelve, digamos que, el registro hegemónico, que es el castellano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran, que necesiten preguntar o que quieran? ¿Estamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, lo que quería compartir, voy a compartir pantalla con ustedes. Yo suelo compartir esquemas, ¿sí? Pues me hago esquemas para ordenarme, en fin. Muchas veces después los subo al aula para que los tengan, pero sé que de pronto no es necesaria la aclaración, pero necesito hacerla. Son esquemas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esquemas, hablamos obviamente de una información que está sintetizada, que es reduccionista, ¿verdad? Como todo esquema, justamente. Imagínense que el universo medieval llevado a 3 columnas es una cosa, obviamente, eh, que es como para que nos ordenemos nada más. Pero bueno, quería compartir algunos aspectos generales del mundo medieval para después ir a la península, lo que originalmente es Al-Ándalus y a lo que nosotros hoy le decimos España, pero que en la Edad Media se va transformando. Esa es un poco la idea, tal como más o menos les está propuesto en el programa, ¿sí? Entonces voy a compartir un esquema, como les decía, muy, no es que sea básico, pero es acotado. ¿Se ve por allí? ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, primeramente esto de que aparece allí que dice Edad Media siglo V al XV. Como ustedes sabrán, justamente a nadie se le puede ocurrir que ese impresionante lapso de la humanidad pueda tener alguna cuestión homogénea, ¿verdad? O sea que cuando hablamos de esa extensa periodización, tenemos que tener en cuenta que hay mucho y muy variado, y entonces, bueno, allí
hay algunos historiadores que quería recomendarles. Digo historiadores porque justamente son la bibliografía, o por lo menos los nombres que más o menos he manejado y que me parece que son bien significativos al respecto, vienen del área de la historia, ¿no? Uno de ellos es Le Goff, que no sé si lo conocen, Jacques Le Goff, ¿sí? Y hay un libro de Le Goff que se llama Una larga Edad Media, que lo encontré digitalizado, así que es probable que esté en el aula. Ahora después lo confirmamos, ¿sí? Una larga Edad Media de Le Goff. Justamente, Le Goff establece yo por lo pronto cuando yo di con este material me generó así como mucha expectativa, porque lo que él plantea es que en realidad la Edad Media podría trasladarse casi que hasta fines del siglo XVIII, porque hay ciertas estructuras del universo medieval que se mantienen hasta, por lo pronto, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Y él discute allí por qué Edad Media, lo que más o menos sabemos, ¿verdad? Es ya de por sí la designación de Edad Media es bastante significativa, en tanto no le da valor al propio periodo, sino que lo establece como algo que está entre unas otras dos cosas, ¿verdad? Lo que está antes y lo que está después. Y además la Edad Media carga con la mala prensa de que es bastante común escuchar mencionar a la Edad Media ante cualquier circunstancia violenta, desagradable, retrógrada que los humanos hagamos, incluso al día de hoy. Entonces, es que medieval, y a veces es peor que la Edad Media, pero bueno, ella ha llevado esto de esa mala prensa. Incluso en inglés se designa estos tiempos como los Dark Ages, ¿verdad? O se habla de oscurantismo. Entonces, ni tan tan, ni muy muy. Hay luces y sombras en todos los periodos, y quizá en algún momento, esto lo dejamos para irlo viendo tal vez a través de los propios textos que vamos a ir conversando, eh, para irlo discutiendo, ¿no? No sé, ¿qué les parece? Porque así hoy no nos concentramos especialmente en esto. Pero no sé si les pasa a ustedes de escuchar que dicen, eso es tan medieval, cuando algo es muy retrógrado, muy primitivo, muy violento, como si nosotros no lo fuéramos en pleno siglo XXI. Así que bueno, ella defiende la Edad Media a todo, tampoco irracionalmente, ¿no? Tampoco así, pero vamos a suponer que estoy un poco hoy haciendo eso de defender lo indefendible, que no es tan así. Justamente considero que es defendible. Bien, les anoté por aquí esto de la triple unidad. Lo que tiene que ver con lo político, lo religioso y lo cultural. ¿Sí? Porque me parece que esto nos ordena. Vean ahí, en lo político, lo que ya sabemos del feudalismo, pero a mí me pareció bien interesante pensar esto de qué valores, en alguna medida, si es que podemos hacer una lista, ¿no? Como decíamos, como toda lista es reduccionista, ¿no? Si pudiéramos hacer una lista de cuáles son los valores, qué es aquello que la Edad Media defiende o por lo menos propone tal vez, esa idea del individuo fiel, quizá para otras épocas el individuo justo, ¿verdad? En otros el individuo racional, en fin, pensarlo desde ese lugar, el ser humano fiel, el tema de la fidelidad a la vez y de la mano de las jerarquías, que sí que son, así como dice por acá, ¿no? Inmovilistas. Creo que es bien interesante pensarlo desde allí, y de hecho uno de los textos fundantes de la literatura en lengua castellana, que es el poema del Cid, del que vamos a hablar la próxima, justamente se sustenta en lo que tiene que ver con la idea de la fidelidad del vasallo, puntualmente en este caso el héroe es vasallo del rey Alfonso, y bueno, lo conversaremos, ¿sí? Pero eso me parecía
importante destacarlo desde ese perfil. Y lo otro que me parece también que nos ordena para pensar este extenso periodo es este planteo que de alguna manera divide esos estamentos que caracterizan al universo feudal desde lo social y político en los que oran, los que luchan y los que trabajan, ¿sí? Que probablemente ya lo hayan escuchado alguna vez o lo hayan leído. En general esto lo tomo de otro historiador que es Duby, Georges Duby. Está en la bibliografía y ese es otro, así como Le Goff, Duby, me parece que son historiadores que han como leído desde un otro lugar el mundo medieval y que creo que les puede aportar. Lo vamos a volver a mencionar a Duby seguramente. Entonces, esto de los que oran, los que luchan, los que trabajan, nos da a nosotros la pauta justamente de que en este universo, en cierta medida, cada uno tiene su lugar en el mundo, ¿verdad? Y el mundo funciona como debe, o como se espera que debería, justamente porque cada uno cumple con su rol, ¿verdad? Suena muy determinista, pero de alguna manera, aunque estamos en un universo que no es determinista, porque estamos hablando de un universo que ideológicamente es cristiano, ¿verdad? Aquí no hay Moira, o no la habría, ¿verdad? Justamente, ¿no? Esto de, bueno, cada uno desde su lugar haciendo que todo funcione, ¿sí? Están los que se ocupan del cuidado de las almas, están los que se ocupan del cuidado de los cuerpos, y están los que se ocupan de alimentar y vestir, a los que se ocupan de cuidarnos las almas y cuidarnos los cuerpos. Perdón que me metí ahí yo como si hablando en una primera persona del plural, pero aún dentro de lo esquemático que es el planteo, es importante o interesante pensar justamente en una sociedad que tiene estas marcas de pronto y que se rige por estas estructuras. Y que casualmente de cada uno de esos grupos van a surgir textos. Va a haber, va a estar la literatura de los que oran, la literatura de los que luchan, ¿sí? Y la literatura de los que trabajan. Entonces, y justamente nosotros vamos a tener ejemplos de cada uno de esos espacios en lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿sí? Bien, eso por un lado. Es mucho más, ¿verdad? De eso ustedes lo saben, pero más o menos como para entrar en tema, ¿sí? ¿Vamos bien? Me interrumpan las veces que sea necesario, lo que quieran preguntar. Una consulta. Sí. ¿Vamos a leer el poema del Cid? Si ustedes pueden leerlo, yo encantadísima, pero entenderán que yo no me siento con la autoridad de decir, se van a leer el poema del Cid, ¿verdad? Porque no sé si me corresponde, pero si pudieran, el próximo encuentro va a estar dedicado justamente a la épica y a ese poema. Así que si le pueden dar una mirada, yo les voy a dejar una versión digital, pero supongo que capaz que ustedes pueden acceder. Los textos de este curso son textos que suelen conseguirse eh, fácilmente, y que no tendríamos problemas de traducciones, y Bien. que además hay ediciones muy económicas, en fin. Ahora después vamos a hablar de eso Parece, también. Sí, parece bueno, o sea, no lo he leído yo, pero me gustaría, como que es importante. es un texto importante. Una cosa quería comentarles, y probablemente lo iba a decir más adelante, y es esto de que yo si bien el curso este que les presento a ustedes es casi que sobre las bases de lo que ha sido el programa del curso de Literatura Española 1, que hasta el año pasado se dictó en formación docente, para este curso en particular yo fui a los programas de secundaria, si es que van a seguir existiendo como tales, y me concentré en dedicar un encuentro para cada uno de los textos que aparecen en los programas de secundaria. El poema del Cid está, obviamente, en el programa de cuarto, creo. Lo mismo Libro de Buen Amor.
y Celestina y los romances. Entonces, esos seguro los vamos a conversar. ¿Está? Sí, yo Bien. tengo una pregunta. Sí, dale. Vos estabas hablando de las funciones de cada uno y del rol que cada uno tiene. Ellos no salen de esos roles y no cambian, sino que siempre permanecen ahí cumpliendo esa función y por eso es como su condición de vida, vamos a decir. Sí, recordá que estamos en un periodo que además va a llevar muchísimo tiempo, porque esto no se termina con la Edad Media, en el que justamente hablamos de estamentos y tienen que ver con el nacimiento, con la herencia. Si bien puede haber una cierta movilidad, muchas veces causada por factores externos, como pueden ser, en el caso de la península, el tema de las guerras de reconquista, lo que se entiende como la reconquista, que puede generar alguna movilidad, en general se da dentro o en la interna de alguno de los propios órdenes, ¿verdad? No hay, porque no hay todavía no es periodo en el que la burguesía como tal, como grupo que se forja, ¿verdad? Y que tiene intenciones de cambio, todavía no va a aparecer. Recién hay un cierto movimiento en los siglos XII-XIII, porque justamente aparecen las urbes, hay mayor población, hay cambios tecnológicos, y luego en los siglos XIV-XV, pero esto va a ser un proceso lento, entonces no todavía, es un poco así, sí, suena como, Muchas gracias. ¿no? Por favor. Bien, entonces, por ahí por lo político. Después, desde lo religioso, decíamos el tema del cristianismo, ¿sí? Como una ideología y como una religión propiamente dicha. El universo medieval es un universo teocéntrico, ¿sí? Y de acá me gusta rescatar esta expresión de la fundamentación teocéntrica, de la idea del plan divino, ¿no? Porque Dios lo quiso. Entonces, piensen esto, una sequía, como la que nosotros tenemos ahora, en este contexto se explicaba por una cuestión de Dios lo quiso. Es una peste. Bueno, actualmente hay muchas personas, no sé si lo has visto por ahí en internet, que dicen que van a hacer como un baile a no se sabe quién para que llueva. Claro, O sea, las tradiciones siguen acá. claro, porque cuando hablamos de religión, estamos hablando de una religión que hoy día es la religión de muchos. Entonces, esas creencias pueden seguir estando, ¿sí? Y con total legitimidad. Lo que planteamos aquí es que aquí también tiene que ver con un modo de ser y estar en el mundo. En el mundo, en el universo medieval, hay un Dios para todos. Joaquín está levantando ahí la mano. Yo no te oigo, no sé los demás. ¿Lo escuchan ustedes a Joaquín? No. Ah, perdón. A ver, Joaquín. Cualquier cosa yo sigo, y cuando puedas, Joaquín, o si querés escribir en el chat, avísame que lo miro, ¿sí? Pero si no, mientras yo avanzo un poco, igual, a ver ahí, no. Capaz que no ingresaste con el audio. Bien, entonces, esto de cristianismo como religión y cristianismo como ideología, que hace a la idea, decíamos, de que hay un plan y ese plan es divino. Entonces, el monarca, el señor, el matrimonio, la cosecha, en fin, todo responde a ese plan y tiene un lugar dentro de un plan de ese ser que trasciende lo social y lo personal, e incluso lo colectivo, ¿verdad?
Y junto con esto que tiene que ver con algo mayor, como cuando pensamos en una ideología dominante, después tenemos, ¿sí?, a lo que es la institución iglesia, que de alguna forma va a ser la que va a capitalizar mucho o casi todo de esa creencia, ¿verdad? Entonces, la intelectualidad va a estar concentrada, gracias y por la iglesia, el ímpetu guerrero también y el heroísmo van a estar canalizados por allí en alguna medida también, si hablamos de las cruzadas, por ejemplo, que si bien el cristianismo surge evangélicamente desde la idea de justamente y la propuesta de la paz eh, y de la misericordia, con el correr de los primeros siglos del cristianismo va a ir entendiendo el método de la guerra como un método posible. Entonces esto también está allí, en este contexto. Y desde lo cultural, ahí yo puse lo del culto mariano y la mujer, porque justamente el culto a María es una de las grandes herencias que la Edad Media nos lega. El culto a María, María como figura, digamos, intermediaria de los humanos ante Dios. Eso lo ven en la Divina Comedia, por ejemplo, también saliendo de lo que es lo español, la idea de María justamente como mediadora, y hasta nuestros días llegan, ¿no?, los nombres de María, Puerta del Cielo, Estela Maris, Nuestra Señora, ahí fíjense cómo se traslada una forma de decirle a María desde lo que tiene que ver con el universo feudal, pero en fin, hablaremos en todo caso del tema del culto mariano y de la importancia de María y lo que eso puede haber tenido que ver con cierta jerarquización de la figura de la mujer en un universo que ya desde la antigüedad es misógino, porque tampoco es un invento de la Edad Media, la misoginia. Vamos a ver, y eso lo vamos a discutir cuando hablemos del Mester de Juglaría, el libro de Buen Amor, Arcipreste de Ita, capaz que algo de Gonzalo de Berceo, que es anterior. Ahí lo vamos a discutir y a conversar un poco, el tema de la mujer y la figura de María. Y entonces, desde lo cultural, ¿sí? Ah, perdón, hay alguien que... Joaquín, ¿resolviste? Creo que no. ¿Escucha? Ahí te escuchamos, ahí sí, a ver. Sí. Sí. Vamos arriba. No, una cosita, creo que ya se quedó bastante atrás y estuve un rato sin escucharlos ahí configurando los auriculares. Pero cuando estuvieron hablando del orden divino y que vos mencionaste esto de por qué Dios lo quiso, yo lo relacioné también con una pregunta que contestaste antes sobre la jerarquía. O sea, también esa jerarquía tan estática de esos testamentos de los que vos nacías en una situación y no había forma de que de un movimiento social, tampoco entre generaciones, como la justificación que tenía era religiosa. Claro. Que Dios quiere, ordena que sea de esta forma. Y quienes más beneficios gozan en la vida, más complicado la tienen para acceder al cielo. Esto también que habla la presentación del trasmundo. Y que los más infelices, los que sean más miserables, van a tener garantizado el cielo. Así como para darles un consuelo a los pobres. De alguna forma, sí. Claro, y además no olvidar que, esto lo dice Cristeva, ¿verdad?, que la importancia de la Biblia, del texto, o sea, este es un universo donde el libro, la Edad Media, dice Cristeva, es libresca, en el sentido de que la palabra escrita, que tan pocos acceden a ella, y que justamente forma parte de algunas jerarquías. ¿Por qué? Porque es la palabra del Padre, es decisiva en el accionar e incluso en el modo de configurar el imaginario de la realidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también, ¿verdad? Porque las respuestas están en ese libro. Y entonces, las respuestas a cualquiera de las preguntas. Bien, y desde lo cultural, la importancia del latín como un texto, como una lengua culta, ¿verdad? Por eso el tema de concentrado en algunas jerarquías intelectuales. Y vean esto, que a mí me impresionó cuando lo leí por
por primera vez, digamos, única lengua que se enseña y en la que se enseña, ¿sí? O sea, ahí la hegemonía del latín, que justamente en el curso nuestro vamos a ver cómo esa hegemonía va a ir cediendo paso a la importancia de la lengua romance y del castellano, ¿sí? Puntualmente. Eso nosotros lo vamos a ver. Esto que me parece bien interesante también de la representación de la realidad imaginada predominantemente visual y auditiva, lo que decíamos hoy, la oralidad por un lado y las imágenes. Los humanos, los seres humanos en el mundo medieval son seres humanos que están muy acostumbrados a leer imágenes, o sea, una columna, un friso, los cristales, la luz de los cirios, una escultura en madera, en fin, todo eso dice cosas. Ingresar a un templo, por ejemplo, imagínense lo que podía implicar, cuánta información en función de lo que se ve, lo que dicen las paredes, lo que dicen, ¿no? Ahí es para la arquitectura, yo ahí les puse las dos formas arquitectónicas más reconocidas, pero bueno, imaginarán que de esto hay muchísimo para conocer, pero bueno, el siglo XII, XIII, ahí Le Goff dice el siglo de la época de las catedrales. ¿Cuánto hay justamente, cuánto se dice a través de los vitrós, las pinturas, en fin, el arte al servicio, por supuesto. Y el libro un objeto raro y escaso. Esto, obviamente, que es así, ¿verdad? Así que, bueno, más o menos esto como un panorama muy general. Y lo que voy a hacer ahora es meterme de lleno en lo que tiene que ver con el mundo medieval que dialoga con nuestros textos, que no empezamos en el siglo V, que empezamos bastante después, pero para eso quería mostrarles un poco lo que es la evolución en la península. ¿Vamos bien? ¿Sí? Pregunto cada rato, pero porque me importa que cualquier cosa que pregunten, interrumpen, ¿verdad? Sin ningún problema, porque yo monopolizo el discurso de una manera un poco intensa, pero no hay problema. Me pueden llamar la atención que voy a responder. Bueno, yo qué otra cosa de todo lo que tengo acá les voy a mostrar esto. A ver si lo ven. Está por el final. Yo tengo que empezar por aquí. Ahí hay un mapa. ¿Lo ven? Sí. Bien. Es un mapa de lo que sería España hoy. ¿Sí? Esa es la España que nosotros conocemos hoy, a lo que le decimos España. Evidentemente que cuando nosotros pensamos en los textos que nosotros trabajamos, ni siquiera se llamaba España, ¿sí? Hoy es una unión, ¿verdad?, de distintas comunidades, lo que podría entenderse como el reino. Pero acá, entonces, ¿cómo es la cuestión acá? Fíjense, esto lo tomé de Rubiera Mata y habla de Al-Ándalus, ¿sí? Nosotros, ustedes saben, a ver si tengo algún otro mapa por acá. Ustedes saben que si nosotros vamos al periodo de lo que tiene que ver con esos inicios del mundo medieval de los siglos V, ¿no? Por allí. Bueno, ahí hablamos en todo caso de Hispania. En ese periodo, España todavía es parte de ese imperio romano que se va a desgajar, ¿verdad? Y ahí va a haber unas invasiones de godos, y los que se van a instalar en la península, y acá hablamos de toda la península, van a ser los visigodos. Esto va a ir teniendo implicancias en el tema de la lengua, justamente. ¿Qué lenguas estaban antes? El latín que se instala, después las lenguas góticas, o puntualmente de los godos, de los visigodos, y en el siglo VIII, ¿sí?, un episodio que es
un antes y un después en la historia de la Europa del momento y puntualmente de la España del momento, que es el ingreso de los musulmanes, ¿sí? Desde el norte de África cruzan, y a mí me gusta esto. Ay, si me dan un segundo voy a ver si encuentro el libro. Me gusta esto pensarlo desde un romance, los romances del rey Rodrigo, que se les dice así, ¿verdad? Pero el primer romance no es Rodrigo el Cid sino justamente el último rey godo, ¿sí? El romance dice: de una torre de palacio se salió por un postigo la cava con sus doncellas con gran fiesta y regocijo. Metiéronse en un jardín cerca de un espeso hombrío de jazmines y arrayanes de pámpanos y racimos. Junto a una fuente que vierte por 6 caños de oro fino, cristal y perlas sonoras entre espadañas y lirios, reposaron las doncellas buscando solaz y alivio, al fuego de mocedad y a los ardores de estío. Daban al agua sus brazos y, tentada de su frío, fue la cava, la primera, que desnudó sus vestidos. En la sombreada alberca su cuerpo brilla tan lindo que al de todas las demás como sol ha oscurecido. Pensó la cava estar sola, pero la aventura quiso que entre unas espesas hiedras la mirara el rey Rodrigo. Puso la ocasión el fuego en el corazón altivo y amor, batiendo sus alas, abrazóle de improviso. De la pérdida de España fue aquí funesto principio, una mujer sin ventura y un hombre de amor rendido. Florinda perdió su flor. El rey padeció el castigo. Ella dice que hubo fuerza. Él, que gusto consentido. Si dicen quién de los dos la mayor culpa ha tenido, digan los hombres la cava y las mujeres Rodrigo. Este romance, que circulado junto a otros, justamente lo que hace es, de alguna manera, explicarse legendariamente la caída del último rey godo y la invasión de los musulmanes. ¿Por qué? Porque esa Florinda, esa cava de la que habla el romance, es la hija de alguien que está defendiendo las fronteras, aquí, en Ceuta. Si siguen leyendo el romance 2, el 3, ahí tienen toda la historia. Es don Julián, el padre de Florinda. Y esta es, ¿no?, un mecanismo precioso que hemos tenido desde que, atávicamente, que es explicarnos legendariamente circunstancias políticas, económicas, históricas, ¿no? Por ejemplo, el rapto de Helena en su momento, aquí es Florinda, y siempre las mujeres, no sé por qué razón, y no me voy a meter en ese tema ahora, somos las que terminamos en ese lugar de, bueno, acá pasó algo. En fin, ¿no? Pero bien, aquí Florinda, y en definitiva es esa explicación legendaria a la presencia musulmana que va a estar 8 siglos en España, ¿sí? 8 siglos, tanto que algunos estudiosos, algunos historiadores e incluso algunos críticos, incluso desde la perspectiva de la literatura, entienden que sería algo más que hablar de una reconquista, sobre todo porque lleva muchísimo tiempo. Y a nadie le puede quedar dudas de que esa presencia durante 800 años es algo que pueda eliminarse o no dejar rastro. Justamente no es así. Entonces, lo que yo quería comentarles a ustedes, porque justamente el periodo que nosotros estudiamos es ese periodo en el que hay un avance desde el sur al norte. Acá tienen este mapa que llega hasta acá, hasta la zona amarilla, digamos, que dice hasta mediados del 8. Fíjense que cuando ingresan es rapidísimo el tomar toda la península hasta el norte, casi, salvo algunas, excepcionalmente algunas regiones, porque geográficamente había ahí zonas muy montañosas, ¿verdad?, que no se pudieron, pero la presencia musulmana, o sea, otra religión, otra raza, ¿verdad?, otra lengua, es total. Y luego, obviamente, que así como se llega hasta el norte, va a haber un repliegue, que dijimos va a llevar su tiempo, en el que
los reinos cristianos, digamos, van a ir de alguna manera consiguiendo ganar territorios hasta que lo último que va a quedar es en Granada. Entonces tenemos por un lado primero la presencia que cubre toda la península y luego la reacción que va va ganando territorios. Pero esto no es tampoco tan homogéneo y tan así de sencillo, digamos. Obviamente que hay idas y vueltas y que esto lleva cientos de años, entonces es un hecho que las cosas no van a ser tan ordenaditas como las vemos en el esquema. Entonces, en este material me pareció bien interesante que ustedes vieran cómo hay una cierta evolución, ¿no? Primero la península se va a llamar Al-Ándalus, ¿sí? Acá tienen ustedes la designación, y va a ser un emirato dependiente de Damasco, en principio. O sea, va a depender de lo que va a ser el califato. Y va a haber cuestiones puntuales entre distintas dinastías. Esto después va a dar lugar a que Al-Ándalus sea un emirato independiente, vean, hasta el siglo X, por allí. Hay una autoridad religiosa en Bagdad, pero Al-Ándalus es un emirato. Y uno de los momentos, si se quiere, más brillantes que la península tiene respecto de la presencia musulmana va a ser justamente ¿sí? La importancia del vínculo con lo oriental, esto de la bagdadización de Córdoba, y ahí vamos a tener la muasaja y de allí las jarchas, que es lo que hoy vamos a tratar de leer juntos, como justamente como una primitiva lírica, una primitiva poesía, en un romance, o sea, en una lengua vulgar, que no es el castellano, y que responde a este universo multicultural, pero puntualmente de impronta árabe, ¿sí? Luego está el califato, acá sí llegamos al momento de mayor esplendor, cuando en las zonas más del sur se vuelve un califato. Aquí hay una total independencia respecto de la administración anterior. Se llega a un esplendor, miren este dato, ¿no? Como para tenerlo por ahí, ¿no? 100.000 habitantes, cuando otras regiones cristianas no llegan a 50.000, por ejemplo. Es importante, o sea, imagínense lo que implica el intercambio, las construcciones, los aportes, en fin, sí, Lucy. No entiendo bien si es una invasión o solo entran y viven ahí. Bueno, buena pregunta, Lucy. Puede entenderse como una invasión porque lo que hacen es apoderarse del territorio. Lo que evidentemente una cosa es apoderarse del territorio por la violencia y otra cosa es ocuparlo porque está vacío, porque ahí también, ¿no? Toda la península tiene distintas circunstancias. Lo que en principio ellos tuvieron fue un sistema como de no, o sea, no obligaban a la conversión, no obligaban a que los pobladores tuvieran que necesariamente tener compartir sus rituales y su religión, ¿sí? Esto se va a ir con los avatares del proceso. Sí, va a haber periodos a los que va a haber una mayor insistencia en las conversiones, otros no, porque tampoco es tan sencillo. Una cosa es poder llegar a un determinado territorio y otra cosa es poder poblarlo y tener allí una incidencia. Muchas veces el avance de los cristianos tuvo que ver con que había zonas despobladas. Lo mismo les pasó a ellos cuando llegaron. ¿Se entiende, Lucy? Sí. Bien, entonces ahí ustedes van a tener distintas formas como de pronto de reconocer. Vieron que hoy yo les hablaba del mozárabe, bueno, porque justamente el mozárabe tiene que ver con una forma de vínculo entre lo que es
la presencia musulmana y la existencia ya del que era un cristiano. También está lo mudéjar, lo muladí. Entonces ahí tenemos, perdonen que voy acá ahora a silenciar, porque eso va a tener que ver justamente con, por ejemplo, en principio los cristianos que se quedan en territorio invadido por los musulmanes y que conserva su religión. Después está el que se convierte. Y después está al revés, el musulmán que ante el avance cristiano adopta o no adopta el cristianismo. Esto va a ser permanente en el territorio. ¿Se entiende? Es como que se mezcla la religión española con la musulmana. En realidad las religiones en sí no se mezclan, aunque algo puede tener que ver, puede haber un cierto intercambio en cuanto a la vida cotidiana, porque cada religión es cada religión. Estamos hablando de dos de las grandes religiones monoteístas. No olvidar que también en este territorio están los judíos, y ahí completamos el combo que hace a la importancia de esta península y de justamente el hecho de estos contingentes culturales, religiosos, porque el intercambio que se va a conseguir, las traducciones, los distintos aportes va a ser realmente como no se da en otros lugares de la Europa del momento, o de la Europa que nosotros conocemos hoy, ¿sí? Porque España va a concentrar en sí, y va a haber un momento, va a haber un periodo en el que van a convivir en relativa paz. Después las políticas se van a volver de exterminio y de expulsión y exterminio. Pero en principio también va a haber periodos de convivencia relativamente pacífica, donde va a haber justamente muchísimos aportes. Pero esto no quiere decir que las religiones se mezclen, sino que se permiten los distintos cultos, podríamos decir. ¿Se entiende? Bien. Ahí. Bien. Después, bueno, como todo gran imperio, va a tener su momento de decadencia. Con Almanzor comienza la decadencia, en el 1000 por allí, y luego vamos a tener periodos de anarquías y lo que se conoce como las parias. Esto es bien importante, porque justamente acá, o sea, no es que el otro no lo sea, pero así como dijimos, bueno, en el momento de mayor esplendor del califato tenemos una experiencia cultural y literaria como las jarchas, bueno, su origen estaría en ese contexto. En este contexto histórico, el de los reinos de taifas, como lo tienen aquí, bandos o facciones, porque acá esto quiere decir que ese califato se desmembra, digamos, en pequeños reinos. Entonces, acá van a convivir reinos cristianos con reinos musulmanes. Y va a haber intercambio entre ellos. Muchas veces se van a unir señores feudales cristianos con señores musulmanes. Y van a ir en contra o de un cristiano o de un musulmán, depende cómo sea la colaboración. En este contexto, el poema del Cid. Justamente, el poema del Cid dialoga con este periodo histórico. No es que lo refleje, recuerden que la literatura como reflejo, eso es algo que van a discutir muchísimo los cursos de teoría e incluso en los cursos de literatura, de las literaturas o en metodología, en fin, esto lo van a ir estudiando. Pero dialoga con ese contexto. Cuando nosotros leemos el poema del Cid, y el Cid es desterrado de su reino, y su Dios, a su Dios no va a dudar jamás de su Dios, por supuesto, esto no tiene cabida en este contexto, pero sí el rey Alfonso lo destierra. Bueno, justamente el Cid va a recorrer unos territorios en los que lo que hay es este tipo de organización. Y de hecho, si el rey lo expulsa es porque se lo acusa de que se quedó con algunas parias. ¿Qué son las parias? Unos tributos que se cobraban a un reino pequeño, a un determinado poblado, digamos, que estaba bajo las órdenes de un determinado señor o rey, depende lo grande que era ese poblado, se cobraba un tributo por su protección. Entonces, parecería ser
según lo acusan al Cid, de haberse quedado con parte de ese tributo cuando el Cid lo fue a cobrar. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, fíjense, estamos en los siglos 11, 12, 13. El poema del Cid es de fines del 12, comienzos del 13. Lo vamos a ver en el próximo encuentro. Bien, y luego tenemos las dinastías almorávide y almohade. Aquí la cuestión toma un cariz ya más de violencia y de no tolerancia, porque estos que llegan, porque también esto, ¿no? Los que llegan a la península no son todos iguales, ni se mantienen todos iguales, no son una única dinastía, son de distintas regiones, van a ir imponiéndose unos a otros y distintos modos de vivencia de la religión. Entonces, esto también, ahora estamos en un periodo de mayor radicalidad. ¿tá? Entonces, esa convivencia de la que en cierto aspecto hablamos va a romperse. ¿tá? Siglos 11, 12, las dinastías almorávide, almohade, ¿verdad? Y luego, ahí tenemos lo que va a ocurrir entre los siglos 13 y 15. Lo único que va a quedar es, el que se va a resguardar es en la zona sur, en la zona de Granada, el reino nazarí, que es lo último que va a caer, en 1492. Año decisivo, justamente. Cae Granada, se expulsa a los judíos, y los reyes católicos, de alguna manera, posibilitan la llegada de Colón a tierras que en ese momento son ignotas y que van a hacer que en los siglos ya 16 y 17 hablemos del gran imperio de España, ¿no? Pero eso ya después. Nuestro curso terminaría en el 1499, para ser cronológicamente exactos, con la presencia de un texto fabuloso que es la Celestina. Ya hablaremos de él. Entonces, ahí tenemos el mapa que veíamos hoy, las distintas, ¿no? Primero hasta el norte, luego los cristianos van reconquistando, si es así como vamos a usar esos términos, hasta que llega justamente la presencia en el sur del reino nazarí, que es este último. Y esto es al revés, ¿no? Vamos desde el otro lado. Las primeras reacciones se dan en el norte, en Asturias, y hay una batalla que es Covadonga en el siglo VIII ya. En el siglo IX el reino asturiano se logra extenderse. En el siglo XI los reinos de León y Castilla, ¿no? También Navarra, aparecen los condados catalanes. Ahí tenemos a Alfonso VI, justamente, el rey del que habla el poema del Cid. ¿no? En el siglo XII y en el siglo XIII sigue la expansión hacia el sur, de las reacciones de los reinos cristianos, con distintos reyes, porque los hay en distintos reinos. Castilla es una cosa, Aragón otra, Portugal otra, León, en fin. Y ahí tienen ustedes, no está muy bien la definición de los mapas, pero para que vean en colores cómo esto va cambiando de norte a sur, ¿verdad? Y cómo una cosa es el siglo VIII, otra el siglo X, el siglo XII, y lo que se consigue ya a partir de los siglos XIV y XV, que ya se parece más a lo que nosotros conocemos de alguna manera, con Portugal ahí como apartado, digamos, o como un reino, en este caso es un reino. Que por momentos se va a anexar y por momentos no. Y ahí tenemos lo que es así el mapa en el siglo XV, o sea, en el 1400. Ahí nosotros vamos a estudiar los romances, ahí vamos a estudiar a Manrique, ahí vamos a estudiar la Celestina. Este es el mapa, más o menos, del siglo XV. Y aquí les quería yo plantear un poco cuál es la lectura que yo elijo para leer justamente el universo de la Edad Media. Lo sigo al historiador Mackay, la Edad Media en España. Mackay dice que la Edad Media en España es el periodo de la Reconquista. O sea, que él plantea
que cuando hablamos de la España medieval, hablamos de aquel periodo que se da entre el siglo VIII, con el ingreso del contingente musulmán, hasta fines del siglo XV, cuando son expulsados, cuando cae Granada, que era el último bastión musulmán en la península, ¿sí? Me gusta cómo plantean, bueno, la periodización, porque me parece que justamente coincide en cierto aspecto con el periodo que nosotros estudiamos desde lo literario, y me gusta también porque establece esto de la frontera hasta el imperio, cómo justamente estamos hablando de una geografía en la que surgen estos textos, en las que el tema de la conquista es permanente, y el tema de las fronteras también, ¿sí? Entonces, fronteras móviles, porque esto es lo que decíamos, ¿no? Una cosa es ganar una batalla, otra cosa es que allí pueda haber pobladores y se pueda instalar allí una cierta forma de vida. Entonces, los límites de las fronteras son en movimiento, ¿verdad? Así que bueno, un poco esta es la línea que yo elegí como para ordenarme yo, ¿verdad? Hay mucho para leer, y esto es más que nada desde lo histórico, ¿sí? Esto que está escrito aquí es lo que más o menos se puede desprender de lo que estábamos conversando. El tema de la repoblación, la colonización, el tema de la convivencia, siempre en ese interreño entre la asimilación y el rechazo. Y esto de contacto de culturas permanente. Europa sigue siendo hoy así, intercultural, con sus complejidades y aún con su necesidad de invisibilización del otro, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, queda como para conversar en otra instancia. Profe, Sí, entonces era la religión católica, judaísta y ¿qué más? la religión judía, la católica y la musulmana, o el islam, diríamos, ¿sí? Bueno, ¿Qué sería como un hebreo? Lo árabe es la lengua. El islam es, digamos que, la religión, y bueno, los musulmanes serían las etnias, ¿no? Estamos hablando del islam, árabes, judaísmo, los hebreos, y cristianismo, bueno, los que ya estaban, sobre todo en la península, después del Imperio Romano, cuando la caída del Imperio Romano y la presencia de los godos. Algo tendrá que ver esto para que, o sea, el catolicismo actual tenga la Biblia que fue creada por los hebreos. Claro, parte de la Biblia católica, ¿sí? Parte de la Biblia católica, el Antiguo Testamento, es lo que es considerado sagrado para los hebreos, el Tanaj o TNK, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, los judíos actuales no lo consideran textos revelados por Dios ni sagrados. Y el Corán es el libro de los musulmanes, lo que se dictó a Mahoma. Ahí tenés los 3 libros sagrados, el Tanaj o TNK de los hebreos, la Biblia y el Corán. Joaquín. Así que resulta curioso que las 3 religiones que conviven en España, que también conviven en Medio Oriente y en Tierra Santa, son como todas en realidad descendientes de la misma, después de ser del judaísmo, bueno, de los pueblos hebreos. Las 3 son monoteístas, profesan enseñanzas muy similares, y los cristianos tienen al mismo Dios que los judíos, solo que ingresando la Sagrada Trinidad y la figura de Jesucristo como parte también de Dios. Y el Islam, el Alá de los musulmanes es Dios de los cristianos y de los judíos. Sí, hay ese fenómeno que nace justamente de estas tribus semíticas originarias, que eran las que salieron de Mesopotamia, desde donde se narra, supuestamente no, se narra en el Génesis, aquello de que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, una tierra que yo te mostraré, y ahí desde Ur, que es plena Mesopotamia, Abraham como
patriarca, digamos, de esas tribus nómades originarias, va a ser el viaje hacia lo que hoy es Palestina, ¿no? Hasta hoy en conflicto. Claro, y que exista tanto conflicto religioso actualmente ahí, que siempre ha existido con las cruzadas, las Tierras Santas, y también en Al-Ándalus y en España, con 3 religiones que descienden de la misma y son prácticamente iguales. Claro, pero evidentemente que... pero quieren tener la razón y subyugar a las una otras. cosa, como siempre, una cosa es la fe y aquellos que tienen la fe, y otra cosa son las instituciones que están de por medio, y sobre todo los nexos que hacen con los gobiernos de turno, digamos. Porque ahí, bueno, cuando el gran tema del poder, el poder temporal, el poder espiritual, y quién lo detenta con mayor incidencia. Sí, claro, actualmente la religión está como un poco odiada, pero es por lo que pasa con las iglesias, no porque Dios haya hecho algo malo. Pongamos que existe, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con la iglesia, ¿no? Y bueno, eso es todo un tema, porque bueno, justamente en la medida en que hay una institución que media entre ese Dios y el fiel, bueno, ya ahí escribe Joaquín, el dilema, si no estoy equivocado, sería el día de descanso. Bueno, puede ser, sí, sí, puede tener ahí. El viernes para el Islam, sábado para judío, domingo para el cristiano. Bien, exacto. La caída del sol los viernes, ¿no? Es para algunos, en fin, las costumbres, que eso con el tiempo, ¿verdad? Se ha ido instalando. Bien, entonces, yo tenía muchísimas cosas más para mostrar y decir, pero evidentemente no nos va a dar el tiempo. Y entonces quisiera que después se los comparto, ¿no? La evolución de la lengua, o sea, por qué llegamos a la importancia del castellano. Justamente, capaz que solamente les muestro, no les voy a mostrar nada, se los digo, y lo habrán entendido. Imagínense que en ese movimiento permanente, ¿no? Hacia el norte primero de la presencia musulmana, hacia el sur en la reacción de los cristianos, las lenguas que se hablan, de los que ya estaban allí, que no se van a ir necesariamente, que se quedan, bueno, también tienen sus modificaciones. Y por factores externos a lo lingüístico, una modalidad se va a imponer. En nuestro caso, el castellano. Y responde a algo por fuera de lo lingüístico, porque Castilla va a ser uno de los reinos que mayor incidencia va a tener en esa repoblación, en esa reconquista, si es que le vamos a decir así, reconquista. Entonces, bueno, esto es justamente lo que va a hacer que el castellano sea una de las modalidades que se impongan. Recuerden que el vasco ya estaba y era. Ese no hay quien no se sabe muy claramente su origen, pero bueno, el leonés, obviamente el gallego, en fin, esas distintas modalidades van a convivir y algunas se van a imponer sobre otras, el castellano. Y ahora, no entendí mucho. Sí, perdón. Lo del castellano, que es una mezcla de lenguas anteriores. No es una mezcla. Hay una lengua que funciona como un sustrato, ¿sí? O sea, que queda como en la base, que es el latín, por el Imperio Romano. Cuando vengan las invasiones de los godos, ellos van a venir con su lengua y se va a instalar sobre ese latín, ¿verdad? Pero también va a estar el árabe sobre ese latín. En esa convivencia, ¿sí?, de distintas modalidades, el latín va a ir conservando su carácter de lengua culta, porque en general lo manejaban las élites intelectuales. Y el cotidiano, la gente común y corriente, se va a expresar según el lugar en el que nació y la lengua que en ese momento se hablaba. Y eso va a ir dando el nacimiento de lo que nosotros conocemos como las lenguas romances. Ahora, lengua romance es el italiano, lengua romance es el francés,
el portugués, el castellano, porque todas derivan del latín, derivan, no se mezclan, derivan de él. Pero son lenguajes vulgares, los que habla el vulgo, de allí la ley, es decir, por eso los romances, esos poemas como el que leí hace un rato, se les dice romances, porque son en lengua vulgar, no es porque hablen de cuestiones amorosas, no es esa, no tiene nada que ver con esa expresión. Es romance porque es la lengua romance, aquella que deriva del latín. Hablar es a la romana, se les decía. ¿Por qué el castellano es distinto del italiano? Justamente por esto, por los distintos, distintas lenguas que van a ir hablándose en la región, hasta que una se va a imponer. En el caso de la península y de lo que es España hoy, la que se impone es el castellano, porque fue la que mayor incidencia tuvo en la reconquista, en la repoblación. Y fue imponiendo la lengua. Todos sabemos que una forma de colonizar es la lengua. Es lo que hicieron los españoles en América. Lo que el inglés está haciendo de nosotros hoy. ¿Sí? Y manejar la lengua es tener el poder. Por eso es importante aprender, estudiar la educación. Y por eso hay que defenderla. Bueno, no, me voy al tema. Pero en fin, entonces, ¿no? Esto tiene que ver con todo, justamente. Entonces, como nos queda, nada más que un ratito, ¿sí? Son 11 y poco, les quería compartir una forma de poesía, y empezar por la poesía, peculiar. Bueno, yo voy a decirles que todo es peculiar, porque, bueno, es como que tengo ya mi subjetividad instalada allí. Pero bueno, en realidad hay, y como primitiva forma lírica, en esta península y desde el sur, desde el ámbito justamente de la presencia de lo árabe y de lo judío también, por allí, por el 1000, por el 1100, capaz que hasta un poco antes, la aparición de unos cantares en lengua romance, mozárabe, no castellano, que aparecen en composiciones cultas. Fíjense la manifestación. Son poesía, son textos líricos que tienen una parte compuesta en, por ejemplo, árabe, culto, en hebreo, culto, pero que a esos poemas construidos por poetas cultos, cada uno en su lengua, se le agregan unos cantares que de alguna manera existían en lengua romance, en mozárabe, se lo agregan a estos poemas cultos. Entonces tenemos por un lado el poema, es como si en una canción en inglés, por ejemplo, se le incorporara un cantar popular, anónimo podríamos decir, en otra lengua. Que de hecho, nada que de pronto no escuchemos, ¿no? En ese cruce a veces de una frase, una idea, bueno, esto es un poco así. Ese es el fenómeno de las jarchas, pero más que por la cuestión en sí lingüística, que obviamente no le voy a quitar la importancia, lo que me parece mucho más significativo a mí, y les va a parecer a ustedes también, es que es un tipo de poesía donde la voz que emite el mensaje es la de una mujer. Y esto va a contrapelo de la lírica famosa de la Europa del momento, que es la de los poetas provenzales, ¿sí? No sé si ustedes ya han estudiado algo de esto, capaz que no. Entonces, no los quiero confundir, pero bueno, acá además, y esto se van a ir dando cuenta, imagínense las peleas que tienen los europeos, nosotros aquí lo miramos de costado con el pop, ¿no? ¿Qué fue primero? Si la lírica de España, si la de Francia, los españoles, los franceses, los ingleses siempre están ahí, tienen como unas cuestiones de competencias, en fin, cosas de ellos, ¿verdad? Pero bueno, hay una literatura, una lírica muy importante que nace en el sur de Francia, Languedoc, ¿no? Que es la de los que conocemos como la lírica provenzal. ¿Escucharon alguna vez hablar de la lírica provenzal o de la lírica trovadoresca? Hay un poeta que es William de Poitiers,
como uno de los trovadores, eso lo van a estudiar en Universal, muy probablemente en el segundo semestre, para los que están haciendo primero ahora. Pero, ¿qué les cuento? Que hay quienes dicen, y como yo defiendo, bueno, no es que defienda, pero mi lugar es más bien desde el lado de la península, hay quienes dicen que en realidad esto nació en España. Nosotros nos vamos a quedar con ese dato acá y no nos vamos a poner a pelear con los franceses y con la literatura universal, porque Álvaro después, imagínense cómo puedo, no, se lo imaginan. Entonces, esto que es una broma, por supuesto, pero que no es menor el detalle, me pareció súper interesante cuando me enteré, porque yo cuando estudié en el IPA no estudié Hatchas. Cuando vislumbré la posibilidad de ser profesora en el IPA, muchos años después, encontré esto, y estudiando. Y entonces, hablamos de estos cantares de mujer, que parten desde circunstancias de mujer, no de varón, y que establecen unos códigos que son muy significativos del sentir subjetivo femenino. Son muy breves y ya están marcados por algo que habitualmente solemos atribuirle a la literatura contemporánea, que es la ambigüedad, y que nosotros ya lo encontramos en el universo medieval. También la literatura medieval tiene su ambigüedad, y no es porque los manuscritos estén incompletos, porque no se hayan podido, estén perdidas algunas partes, porque no se comprenda la lengua, porque falten, no son esas cuestiones externas que podrían generar la ambigüedad, sino porque parten desde el propio lenguaje, porque dejan las cosas dichas de manera tal que las interpretaciones no son cerradas. Entonces, maravilloso, no sé, por lo menos a mí me encanta. Como no tenemos tiempo, no vamos a repasar lírica. Todos sabemos que el discurso lírico es el discurso que está atravesado por una interioridad, es el más lejano, más alejado de un referente. Cuando yo digo cuchillo en un poema, no es lo mismo que cuando busco la palabra cuchillo en el diccionario, ¿verdad? Porque el lenguaje poético y la función poética del lenguaje están mucho más trabajados en la lírica, y porque son discursos que parten teñidos siempre desde una subjetividad. Hay un yo que emite el mensaje, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos cantares? Yo tengo aquí algunos para compartirles. No les hablé de la bibliografía, no les hablé de tanta cosa, pero bueno, me voy a tomar unos minutitos, si puedo, al final, para comentarles eso. Bueno, aquí ustedes van a tener un esquema. De paso voy diciendo lo que no dije. Hay materiales donde ustedes pueden estudiar todo esto, que para mí son como nuestras Biblias, y lo tienen en los materiales generales del aula. La Historia Social de la Literatura Española en Lengua Castellana, de Aguinaga, Puertolas y Zavala. Es una historia social, pero es de literatura. En 2-3 páginas les hacen un panorama de lo que es el contexto histórico y social, y después van a los fenómenos literarios. Joyita, no se lo pierdan. Lucy. Sí, quería consultarte si lo tenemos que leer todo, o si nos ibas a decir algunas páginas que son importantes, o qué hacemos con... ¿De qué? ¿Del material? De ese y de los otros que subiste. Del material ustedes van al índice y ahí pueden encontrar lo que les parezca más accesible, lo que les tengan más ganas de leer. Eso, en el caso de, si vos para el próximo encuentro quieren leer algo del Cid, ustedes tienen un apartado en esta historia que les va a hablar justamente, a ver, bueno, ahora no quiero perder tiempo buscando el capítulo, pero lo buscan, a ver, ya que estoy acá. Para la lírica primitiva tienen justamente uno de los primeros, hay un primer apartado que se llama El feudalismo desde los orígenes hasta el siglo XIII, ahí tienen. Alison, sí. Hola, profesora, una consulta. ¿Este material, en qué plataforma, dónde es que lo encontramos? Y si va a poder subir también la grabación de este encuentro. Bien, este libro que tengo en la mano, que es La Historia Social, ya está en el aula. Yo pedí en el IPA que nos abrieran un curso en CREA. Bien, lo buscamos directamente en CREA, tenemos que, para poder... Hay un código que les llegó en el mail de APLU, que se envió desde APLU, donde tienen
el link para este Zoom, el programa de nuestro curso y el código para que te puedas unir al aula de CREA, que yo hoy se las iba a mostrar, pero no nos da el tiempo. Ah, bien, perfecto. ¿Ah? Me Ahí fijo ahora en está el todo. mail entonces. En materiales generales tienen material sobre Edad Media en España, y estos manuales, que más que manuales son nuestras Biblias, como les dije. Este es el otro, la historia de Rico, le decimos, porque Francisco Rico es el coordinador, pero que para el tomo de medievales, Diermont. Santas palabras las de Diermont, ¿tá? O sea, lo bancamos mucho a Diermont y a Rico también por haber hecho esta historia que nos acompaña a todos los cursos de literatura española. También está en el aula. ¿Sí? Digo, muchas gracias. una es una historia social, panorámica. La otra es una historia crítica. Es bárbaro porque se complementan. La historia crítica les acerca artículos de distintos autores a propósito de un texto. Entonces ustedes tienen las distintas miradas. El otro, la historia social, muestra el panorama desde lo histórico. Entonces creo que es un cruce perfecto y que en pocas páginas tienen, no solo para elegir, sino para tener una idea más cabal del fenómeno y del texto puntual para poder prepararlo. ¿Está? ¿Se entendió ahí? ¿Más o menos? Bien. Bueno, acá tenía un esquema que tomé de Diermont, como ven allí, de lo que es la lírica culta y la lírica popular. ¿Sí? Siglo XI, ahí tenemos las jarchas, ¿sí? 2 o más versos en romance, también lo hay en árabe vulgar, a veces en mezclas, al final de las muasajas. Esto es de una de palabrotas para el día de hoy, pero bueno, es así como se llamaban estos poemas, ¿sí? Entonces ahí tienen cómo sería la forma, de dónde viene el término muasaja, collar de 2 vueltas, y es porque justamente hay allí la jarcha es el final, ¿no? Esto que dice A, B, B, es como era la rima, lo que sería la rima, la musicalidad, ¿verdad? De cómo se combinaba. Porque nosotros hoy las tenemos traducidas al castellano, obviamente, ¿sí? Ahí tienen las definiciones. Esta idea de que tienen una unidad en sí misma, pero como se agregan a un poema de un autor, de alguna manera dialogan con ese poema. Nosotros el poema no lo tenemos, nos vamos a quedar solo con la jarcha. Joaquín. Sí, Moyaja que quiere decir entonces collar a 2 vueltas. ¿Por qué es eso? Sí, porque como tiene un estribillo que se vuelve a repetir, ¿no? Es esas 2 vueltas, se le dice vuelta, como, ¿viste cómo decimos estribillo? Como decimos en ese claro. sentido. ¿Y jarchas qué querría decir? Y ahí la jarcha en realidad responde justamente acá, ¿ves? La última vuelta, la salida, ¿ves ese término ahí que dice sharja? Jarcha, de alguna manera, es la vuelta, la salida. Por lo que se cierra. Esta presentación la va a subir a... Se las comparto, sí. Vale. Igual tienen un Gracias. capítulo en la historia crítica, tienen más material para profundizar si les interesa. ¿Está? Gracias. Bueno, esto es lo más que me parece más interesante por lo pronto a mí, esto de que son productos justamente de una sociedad que habla muchas lenguas. ¿Está? No se pueden demostrar una cantidad de cosas, hay que acostumbrarse que en la literatura medieval no tenemos la última palabra sobre ninguno de los textos que vamos a estudiar. Que muchas veces eso, sépanlo desde ya, no tenemos la última palabra. Hay muchas cosas que están todavía por conocerse y se sigue investigando, por supuesto. ¿Ah? Es un género poético en romance distinto y anterior al de la poesía cortesana provenzal, esta de la que les hablaba de los trovadores, que viene de otra región, en otra lengua y desde un otro estrato social. Bueno, me salteo todo esto. ¿Ven? Acá tenemos, por ejemplo, dime, ¿qué he de hacer? ¿Cómo viviré? A este amigo espero, por él moriré. Ahí tenemos uno. Decidme, ay, hermanillas, cómo contener mi mal. Sin mi amigo no viviré. ¿A dónde iré a buscarlo? Se las conoce también como canciones de Aviv, porque en su original, señor, amigo, amado, se dice así, ¿no? Tanto te amaré,
solo con que juntes mi ajorca del tobillo con mis pendientes. Fíjense lo que son esas expresiones, ¿no? ¿Qué deseos se están planteando allí? ¿Qué expectativas? Pero las preguntas, ¿no? Esto justamente, la primera, por ejemplo. Dime, ¿qué he de hacer? ¿Cómo viviré? A este amigo espero, por él moriré. Ahí hay, el clima lírico está instalado justamente por el deseo que se concentra en esos 4 versos, ¿verdad? Hay otro. Miren, hoy que hablábamos de la ambigüedad. Mi corazón se va de mí. Ay, Señor, no sé si me volverá. Me duele tanto por el amigo, está enfermo, ¿cuándo sanará? ¿Está enfermo quién? ¿El amigo? ¿El corazón? ¿Ambos? No importa, o sea, todos, cada uno, en fin, desde cómo se cante. ¿Sí, Lucy? Yo tengo uno porque estuve leyendo lo que subiste. ¿Lo puedo leer? Dale. Ay, corazón mío, que quieres bien amar. Para llorar, ojalá tuvieras los ojos del mar. Ahí, muy bien. Ese fue el que más me gustó. Bueno, me encanta que te haya gustado. Vieron que en estos textos casi que no tenemos una situación exterior. No hay referencia a un paisaje, no hay referencia, no hay alusión a la naturaleza. Todo se da en la interioridad afectada de ese yo que se encuentra en una situación, y esto es bien interesante, en la que solo podría encontrarse una mujer. Por eso insisto, a ver si puedo. Miren este. Son 2 versos nada más. ¿Qué haré, madre? Mi amigo está a la puerta. Esta problemática que se le presenta, esta interioridad, es algo que solo se presenta en el universo de lo femenino. El varón no tendría problema alguno en que ella estuviera a la puerta. ¿Se entiende? ¿Sí? No sería una preocupación. No habría un qué haré. Si pensamos justamente en esto de la consulta, de la duda, aparece la figura de la madre, vieron que también aparece la figura de las hermanas, ¿no? Todo remite a ese universo femenino que, que de alguna manera nos enfrenta o nos pone en contacto con lo más profundo y atávico, podríamos decir, ¿sí? Son temas, incluso símbolos, el símbolo de la puerta. Y la madre en estos poemas aparece más como una cómplice que como una controladora o una autoridad que podría de alguna manera ser una autoridad que frustrara alguna circunstancia. Eso sí puede aparecer, por ejemplo, en las canciones, en la lírica galaico-portuguesa, en algún villancico en castellano. La presencia a veces de la madre es más la presencia, y ni que hablar la presencia del padre, por supuesto. Pero vieron que aquí esto queda en el recinto de lo femenino, y esto, si pienso en qué me gustaría que se llevaran, aunque nos quedó ahí como justo al final del curso, de nuestro encuentro, es esto de hasta qué punto estos mensajes dan cuenta de un sentir genuino. A ver, genuino es líricamente, ¿no? Es genuino. A lo que voy es, estas mujeres podían en voz alta, o sea, las mujeres de la época podían en voz alta decir estas cosas. ¿Esto es la expresión de un deseo? ¿Es la expresión de una realidad? Nos quedan las preguntas. Es muy probable que no hubiera, o sea, sabemos por documentaciones externas que no tienen que ver con la literatura, que la situación de la mujer en general es la situación de encierro. ¿Sí? Eso lo vamos a ir hablando a través de otros textos. Pero al menos aquí hay, por un lado, un cierto erotismo, que es esperable que en la época no se pudiera habilitar a decir en voz alta, ¿no? El sentir va por un lado y los permisos van por el otro.
Pero bueno, me parece bueno, que lo que yo tenía por lo pronto como intención respecto de hacerles conocer, si es que no les conocían, porque probablemente ya las conocían, es esto de cómo hay una presencia, una voz, que muy probablemente en el contexto social no tuviera un espacio y que en esta lírica se manifiesta, como un sueño, como un deseo, como lo prohibido justamente, pero bueno, ese universo de tensión, ese universo de intimidad, de un mundo que se enfrenta como si fuera un diálogo con un otro que no contesta, ¿verdad? No tenemos las respuestas. Perdón que puse el Cantar de los Cantares, porque bueno, justamente hay algunas intertextualidades con un texto, esto viene del universo hebreo, ¿verdad? Como si fueras un extraño, ya no dormirás más en tu pecho. Fíjense lo que es ese verso. Sí, es todo lo que dice y cuánto no dice, pero cuánto de sugerencia hay, bueno, en estos poemitas muy breves que algunos poetas cultos nos permitieron conocer, porque también y con esto voy cerrando porque no les quiero tomar más tiempo de lo que corresponde, recordar siempre esto, que la literatura esta que nos llega a nosotros es porque muy probablemente, sin el muy probablemente, casi seguramente, interesó a unas determinadas élites, a unos determinados grupos que sí con poder, sí con formación, o por lo menos con la curiosidad necesaria, guardaron, copiaron, reprodujeron estos textos, porque en general aquellos del universo de la oralidad que podían ser parte del universo de los que trabajan, se pierden en el universo de la oralidad, ¿no? Las formas escritas son en general las formas de un público culto, de un universo, de una intelectualidad culta, pero bueno, gracias a ellos, porque gustaron, porque los incorporaron en sus poemas, porque los copiaron en sus libros, en sus cuadernos, hicieron sus antologías, los imitaron, los reprodujeron, los parodiaron, en fin, por eso nos llega. Así que bueno, con esto más o menos los dejo hoy, dejo de compartir aquí, y me pongo a las órdenes para lo que gusten. Escucho si tienen tiempo y ganas de hacer algún planteo, algún pedido para el próximo encuentro, me pueden escribir algún mensaje a través del aula y estamos en contacto y les agradezco profundamente la escucha, el respeto, esa presencia y vamos juntos y que la literatura nos salva, ¿sí? Así que los espero y les agradezco, ¿sí? Algo que, si quieren decir, plantear algo. Gracias a ustedes. No sé si alguien quiere comentar algo, si no vamos dejando por aquí. Y nos vemos la próxima, ya en el universo muy masculino de los que luchan. Con el poema del Cid, obviamente que vamos a leer alguna de las primeras series y hablaremos del héroe en general y de la épica. Así que los espero en junio. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Que pasen muy Chao, lindo. gracias. Gracias, profe. Chao.